El tema que estamos nosotros analizando es si la enfermedad de la cual habla el apóstol Santiago, que es la razón por la cual se ha de llamar a los ancianos de la iglesia, si es la enfermedad física o es algo totalmente diferente. En este caso particular, tiene que ver con la condición espiritual del cristiano. Quiero entonces, hermanos, en esta segunda parte, que miremos inicialmente lo que nos revela el Nuevo Testamento acerca de la función y responsabilidad de los ancianos. La función básica revelada en el Nuevo Testamento para los ancianos tiene que ver es con la salud espiritual de los miembros de la iglesia. No con la salud física, no con su estado físico, no con su condición física, sino netamente con la salud espiritual de los miembros. Ellos son los pastores espirituales. Hechos 20 así lo enseña, dice en el verso 28, por tanto mirad por vosotros, les escribe el apóstol Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los pastores aquí son llamados obispos. Y el término obispo viene de este término griego que significa supervisar. Esa es la obra de los ancianos, de los pastores de la iglesia. Supervisar, vigilar. Pero no supervisar el estado físico, la salud física de sus miembros, sino específicamente y exclusivamente la condición o la salud espiritual de ellos. También, dentro de la función y la responsabilidad de los ancianos en una iglesia local, está la de velar por las almas. En Hebreos 13:17 leemos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Recordemos que nosotros somos duales, tenemos alma y cuerpo. Y aquí el Señor está instruyendo que la vigilancia de los pastores tiene que ver es con la parte espiritual del ser humano, con el alma, no con el cuerpo físico. Continuando con esta función y esta responsabilidad de los ancianos, ellos están es para gobernar la iglesia. Dice Pablo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. Esa es la función de los ancianos, de los pastores en la iglesia, gobernar la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la adoración, el aspecto espiritual de la iglesia del Señor. Y también deben amonestar. Esa es la función de ellos. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Podríamos citar más versos, hermanos, pero estos son suficientes para que nos demos cuenta lo que el Espíritu Santo enseña acerca de la función y la responsabilidad de los ancianos. La función, la responsabilidad de los ancianos no tiene que ver con los milagros. No tiene que ver con sanidades físicas milagrosas. Esa no es la obra de la cual nosotros leemos en el Nuevo Testamento con respecto a los ancianos de la iglesia. El texto de Santiago 5:14 dice, que fue el que estuvimos analizando en nuestra última lección. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y algunos han sugerido
que este pasaje implica que los ancianos en el primer siglo, los ancianos de la iglesia en el primer siglo, tenían el don de sanidades, el don milagroso de la sanidad física. Pero no hay nada en este pasaje o en algún otro pasaje del Nuevo Testamento que sugiera que los ancianos, como ancianos, en algún momento tuvieran tal habilidad, tal don, y que fuera parte de la obra de ellos. Si todos hubieran tenido ese don de sanidad en el primer siglo, los ancianos habrían tenido el poder para sanar, lo que ni aún los apóstoles ejercitaban. La sanidad física en el primer siglo era una señal milagrosa, la cual tenía un propósito: confirmar la palabra de Dios. Y nunca, vuelvo y repito, nunca una sanidad milagrosa fue hecha para beneficio personal, ni de aquel que estaba siendo sanado o de aquel que estaba haciendo la sanidad. Yo quiero que consideremos varios casos en el Nuevo Testamento, que son los que prueban y sustentan lo que estoy exponiendo en este momento. Que la función, la responsabilidad de los ancianos en el primer siglo no es ni era las sanidades físicas milagrosas. No hay un solo caso registrado en el Nuevo Testamento en donde los ancianos ejercitaran en algún momento poderes milagrosos como ancianos. Y vamos a considerar inicialmente el caso de Timoteo. Recuerden, el texto de Santiago 5:14 dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. En mi primera lección, mi argumento de presentación fue que la enfermedad de la cual estaba hablando el apóstol Santiago no era la enfermedad física, no era un cáncer, no era un problema del corazón, no tenía que ver con una enfermedad terminal, no tenía que ver con problemas del hígado, no tenía que ver con el colon, no tenía que ver con la próstata, no tenía nada que ver con problemas de visión, nada de eso. La enfermedad de la cual estaba hablando Santiago y está hablando Santiago tiene que ver es con la condición espiritual del Hijo de Dios. Y quiero que empecemos considerando el caso de Timoteo. Timoteo trabajó con la iglesia en Éfeso. Dice en primera de Timoteo 1, versículo 2, Pablo le escribe y le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso. Y se quedó en Éfeso, porque Pablo le rogó. Ahora, Timoteo se queda con la iglesia en Éfeso y trabaja en ello, porque había un problema en la iglesia. Algunos estaban enseñando una diferente doctrina. Pero la iglesia en Éfeso tenía ancianos. Pablo estaba en Mileto, en la ciudad de Mileto, y desde allá hizo lo siguiente, acorde a Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Timoteo trabaja con la iglesia en Éfeso. Pablo le rogó que se quedara con la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso tenía ancianos, pero Pablo
Cuando le escribe la carta a Timoteo y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, Timoteo, como ocurre con muchos predicadores hoy en día, se enfermó. Tenía problemas estomacales, junto con otras enfermedades. Pablo dice ahí en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía enfermedades frecuentes, dice el texto. Por causa de tu estómago, Timoteo tenía problemas estomacales y también frecuentes enfermedades. ¿Cuáles eran esas enfermedades? No lo revela el Espíritu Santo y no vamos a ponernos nosotros a especular con lo que no dice la palabra de Dios. Ahora, ese hubiera sido el momento para que entonces Timoteo hiciera uso de la instrucción de Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Lo cual era el caso de Timoteo. Timoteo tenía problemas estomacales, Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Era el momento apropiado para que él hiciera uso de la instrucción de Santiago. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. La iglesia en Éfeso, donde trabajaba Timoteo, tenía ancianos. Pablo no le dijo que hiciera eso. Pablo no le dijo, llama a los ancianos de la iglesia. Santiago, el apóstol Santiago escribió con respecto a eso, Timoteo. Entonces el consejo que te doy es que llame a los ancianos de la iglesia porque tú estás enfermo y que los ancianos de la iglesia oren por ti y te unjan con aceite en el nombre del Señor. En lugar de eso, lo que hizo Pablo fue darle una recomendación muy diferente. ¿Cuál fue? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo que hiciera. No le dijo que llamara a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué Timoteo no llamó a los ancianos para que milagrosamente lo curaran? ¿Por qué la instrucción fue de que más bien hiciera uso de la medicina? Y en este caso la medicina era el vino. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Pablo le dijo, para curar tus males estomacales y tus otras frecuentes enfermedades, no siga bebiendo agua. Usa vino. O recordemos el caso de Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, la escritura nos dice ahí en Hechos 19, verso 11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo resucitó muertos. ¿Recuerdan ustedes el joven que se le durmió? Cuando él se puso a alargar el discurso hasta la medianoche, como a veces gustan algunos predicadores, de extenderse en la palabra y hablar y hablar y hablar, y al final los miembros ni se acuerdan qué fue lo que dijo. Y se le durmió uno y se le cayó por allá desde un tercer piso, porque estaban reunidos en un aposento alto y se mató el hombre. ¿Y qué hizo Pablo con él? Lo resucitó. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y no solo eso. El verso 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo ni siquiera tenía que ir. Trabajaba, hermanos, virtualmente. Nada más llevaban una prenda de su cuerpo, un paño o un delantal donde estaba la persona enferma. Pablo no tenía que ir, sino que las personas llevaban una prenda de su cuerpo a la persona que estaba enferma o poseída de un espíritu. ¿Y qué ocurría? Se sanaban. Bien pudo decirle Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Te voy a mandar un pañuelito mío o un delantal para que te lo pongas en el estómago y te vas a sanar.
No hizo eso Pablo con Timoteo, ni tampoco le sugirió que llamara a los ancianos de la iglesia para que lo sanaran de su enfermedad física. Otro caso, Trófimo, compañero de viaje de Pablo, sobre todo en el tercer viaje misionero, en el tercer y último viaje misionero del apóstol Pablo. Trófimo era de Éfeso. Hechos 21-29 dice, porque antes habían visto con él, o sea, pues al apóstol Pablo, en la ciudad, con él en la ciudad, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Mire, Trófimo era de Éfeso. Cuando Pablo estuvo en Mileto, es más, recordemos lo que hizo. Llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos 20-17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tenemos a Trófimo, compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Trófimo era de Éfeso. Cuando Pablo estuvo en Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando Trófimo estaba en su tercer viaje misionero con el apóstol Pablo, se enfermó. Dice entonces Pablo en 2 de Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué hizo Pablo? Lo dejó enfermo. ¿En dónde? En Mileto. ¿Qué había hecho Pablo en Mileto? Desde allá había hecho llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y Timoteo, y Trófimo era de Éfeso. Los ancianos de la iglesia en Éfeso conocían a Trófimo. Y Trófimo en su tercer viaje misionero, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, se enfermó estando en Mileto. Y Pablo lo tuvo que dejar ahí en Mileto. Lo dejó enfermo. Pablo no lo sanó. Aun cuando el mismo apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios lo hacía a través de él. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Uno puede preguntarse, ¿por qué Pablo no lo curó? Si Pablo tenía esa facultad del Espíritu Santo, el don de la sanidad milagrosa, hasta resucitaba muertos. ¿Por qué Pablo, más bien, si no quería hacerlo, pues mandarle ahí, ¿sabes qué? Te dejo este pañito, este delantal mío, para que la enfermedad que tienes se vaya de ti? Porque el texto nos dice que Pablo lo dejó en Mileto enfermo. Bueno, no lo hizo, Pablo no lo curó, Pablo no lo sanó. Bien pudo entonces haberle dicho a Trófimo, que era de Éfeso, ¿sabes qué, Trófimo? Llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso, que vengan aquí a Mileto. Estás enfermo. Santiago dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia en Éfeso te conocen y me conocen a mí. Es más, diles a ellos que yo te di el consejo de que los llamaras y que vinieran y que oraran por ti y que te ungieran con aceite para que la enfermedad que tienes te la quiten. Yo no lo voy a hacer, pero que lo hagan ellos. Eso no ocurrió. O más bien, ¿por qué Pablo no llamó a los ancianos de Éfeso para que sanaran a Trófimo? Porque esa no es la función y la responsabilidad de los ancianos. No era la función y responsabilidad de los ancianos en el primer siglo, ni es la responsabilidad de los ancianos en el siglo XXI, en nuestra época. Involucrarse con las enfermedades físicas de los miembros. Es con la enfermedad espiritual, con la debilidad espiritual, con el cansancio espiritual de sus miembros. Esa sí es la función y la responsabilidad de los ancianos.
consideremos otro caso. Ya llevamos dos. Primero el de Timoteo. Ahora está el de Trófimo. Otro que tenemos en la escritura compañero de Pablo, Epafrodito. Epafrodito trabajó con la iglesia en Filipos. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y en el capítulo 2, mire lo que dice con respecto a Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando Pablo estuvo preso en Roma, aquel que sirvió como mensajero de la iglesia en Filipos para llevarle a Pablo la ayuda que la iglesia en Filipos le mandaba para sus necesidades, fue este hombre, Epafrodito. Epafrodito trabajaba con la iglesia en Filipos. Pero ¿qué ocurrió con Epafrodito? Se enfermó a tal grado que casi se muere. Dice, perdón, antes de eso, la iglesia en Filipos, lo sabemos muy bien, tenía ancianos. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Epafrodito se enfermó a tal grado que casi se muere. Filipenses dice de esta manera, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito fue el miembro de la iglesia en Filipos, encargado de llevarle al apóstol Pablo la ayuda que la iglesia en Filipos le mandó una y otra vez para sus necesidades. Pero ¿qué ocurrió con él? Casi se muere. Se enfermó casi a punto de morir. Y Pablo, que hacía milagros extraordinarios. Pablo, del cual a los enfermos se les llevaban los paños y delantales de su cuerpo para que las enfermedades se fueran. No hay ninguna indicación de que Pablo ejerciera poderes milagrosos para sanar a Epafrodito. Y también, ese hubiera sido el momento para que los ancianos de Filipos ejercieran, si tenían el poder milagroso de la sanidad para curar a Epafrodito. Porque el texto de Santiago dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Pero no llamaron a los ancianos de la iglesia en Filipos, y eso que Filipos tenía ancianos. Y Epafrodito era un obrero de la iglesia en Filipos. ¿Por qué no tenemos nosotros un solo versículo que nos diga que eso es lo que hicieron con Epafrodito? Ahora, consideremos el caso del mismo apóstol Pablo. Pablo trabajó en varias iglesias en las cuales había ancianos. Hechos 20 nos habla de ello, Filipenses, que acabamos de leerlo, nos habla de ello, y ahí tenemos otros pasajes que nos muestran de las congregaciones en las cuales el apóstol Pablo laboró entre ellos por semanas, meses, aún hasta años. Congregaciones que tenían ancianos.
Pablo tenía algunas enfermedades físicas. Gálatas en el capítulo 4 dice lo siguiente respecto del apóstol Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo tenía enfermedades físicas. Pablo, que sanó a otros, que resucitó a otros, ¿por qué no se sanó a sí mismo? Si él tenía el don de la sanidad, si Dios hacía milagros extraordinarios por mano de él, si él curó a otros, ¿por qué no se curó a sí mismo? O, en su defecto, ¿por qué Pablo no llamó a los ancianos de la iglesia en donde él se encontraba? Porque en muchas de las iglesias donde él trabajó había ancianos. La respuesta es muy sencilla, hermanos queridos. Primero, los ancianos del primer siglo no tenían el don de la sanidad milagrosa, porque esa no era su obra. Esa no era su función, esa no era su responsabilidad. Y la enfermedad de la cual nosotros estamos hablando aquí en Santiago capítulo 5 no tiene que ver con la sanidad física. O si no, hagámonos la pregunta. ¿Por qué Pablo no se curó él mismo? ¿O por qué no hizo uso de la instrucción de Santiago de que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia? Vuelvo y repito lo que dije al inicio de la lección. Algunos han sugerido que este pasaje de Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Han sugerido que este pasaje implica que los ancianos deben orar por la enfermedad física y darle a ellos la medicina. Sin embargo, esto convertiría a los ancianos de la iglesia en médicos doctores, o al menos en enfermeros ministrando el quehacer del cuidado médico. Recordemos que en la iglesia en Jerusalén, esta clase de cuidado no fue hecha por los ancianos de la iglesia, sino por los 7 que fueron designados para ello. Los 12 no quisieron cargarse con esta clase de actividad, pero tampoco la asignaron a los ancianos. Si Santiago está hablando acerca de una práctica continua de la medicina cuando dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿por qué ninguno de los hermanos que declara que este es el significado practica lo que predica? Porque cuando un hermano de nosotros está enfermo, o los ancianos, una iglesia con ancianos hoy en el siglo XXI, tiene un miembro de la iglesia enfermo, no oran por él y le ungen con aceite. Le dicen, hermano, ¿ya fue donde el médico? ¿Se está tomando la medicina? ¿Está siguiendo las prescripciones tal cual como el médico se las ordenó? La verdad es que los hermanos cuando están enfermos, si hay algún enfermo entre vosotros, lo que hace es ir al hospital. No llamar al anciano de la iglesia. ¿Por qué se sigue solamente la mitad de la enseñanza? La Biblia enseña que cuando un hombre está enfermo necesita un doctor. Jesús mismo dijo en Mateo 9:12 que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La comparación, hermanos, de lo que nosotros estamos mirando aquí, con los ejemplos que acabo de mencionar, Timoteo,
Trófimo, Epafrodito, el mismo apóstol Pablo, nos muestran de una manera clara que esta enfermedad de la cual está hablando el apóstol Santiago no es la enfermedad física. Porque aplicarla a la enfermedad física no armoniza con la enseñanza del Nuevo Testamento. Los milagros en el primer siglo fueron proyectados con el propósito de confirmar la palabra de Dios. ¿Qué parte de la palabra de Dios está o debe ser confirmada por los ancianos hoy en día? La sanidad es hecha por aquellos calificados para hacer tal cosa. El trabajo de los ancianos, como vimos al principio de la lección, es el de gobernar la iglesia, el de velar por las almas. No es la de convertirse en guardianes de la salud física de los hombres, como tampoco el de ser obradores de milagros o convertirse en médicos doctores. ¿La enfermedad física es de la que habla aquí Santiago en el capítulo 5? No. De esa enfermedad no está tratando. Como lo hice en la primera lección, quiero entonces que me permitan, hermanos, presentar esta traducción libre de este versículo 14 y 15 de Santiago. ¿Está alguno débil entre vosotros? Bueno, la Reina Valera dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Yo he colocado, ¿está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al cansado, que en Santiago 5:14 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y la oración de fe salvará al cansado, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, hermanos.